No sé qué pasará mañana, si hago un parcial de algo, pero bueno. Espero que, espero, espero que empiecen a aparecer porque les voy a ser Mañana hay honestos. parcial de análisis que yo sepa. Ah, bueno, cabe. ¿Qué le voy a decir? Em, no, más allá de que obviamente esto va... Uy, de física, obvio, porque los de análisis y de física 2 siempre caen el mismo día. Bueno, la verdad es que el día de hoy vamos a comenzar con el TDA más importante de toda la cursada. eh, y ya va a quedar un poquito claro por qué. Todo lo que venimos haciendo hasta ahora, absolutamente todo, era para llegar a este punto, básicamente. Ya, el fin de la materia era, bueno, vemos TDA, vemos abstracción, vemos algoritmos de ordenamiento, qué sé yo, y el punto era llegar a esto, porque este es el TDA más importante que vamos a ver al final del día. Pues los otros obviamente tienen sus utilidades prácticas, eh, y el tema es que este sirve, el TDA que estamos por ver sirve para muchísimas más cosas, muchísimas. O sea, la cantidad de cosas para las que sirve este TDA exceden mucho la cantidad en los ejemplos que les podemos llegar a dar. Entonces, voy a empezar explicándoles qué es un grafo. Un grafo es un conjunto de vértices que los podemos ver como nosotros vamos a modelar problemas en general, con grafos, en donde vamos a tener eh, los vértices, que van a ser entidades del problema, y vamos a tener aristas. Las aristas son las relaciones entre las entidades, ¿sí? Y, y esa es la definición estrictamente de un grafo. O sea, tenemos vértices, de vuelta, son las entidades de nuestro problema, y después las relaciones entre esas entidades. Y eso es lo que define un grafo. Entonces, con eso ya podemos terminar la clase y está, ¿sí? Eh, porque es eso, esa es la definición de grafos, no hay nada más. Eh, Vamos a ver ejemplos porque obviamente la clase no se termina acá. Vamos a ver todas las implicancias que eso tiene. Vamos a ver, eh, por supuesto, también los algoritmos. O sea, les estoy diciendo, a partir de ahora hasta el final de la materia, lo único que vamos a ver va a ser grafos. Distintos algoritmos, distintas aplicaciones, distintos, etcétera, de grafos. Obviamente en la parte teórica vamos a ver mucho algoritmos sobre grafos. Después se van a ver ejercicios en la práctica. En lo que nos quedamos, entre comillas, cortos, es que después en aplicaciones, obviamente el TP3 es de grafos, esencialmente, para ver una aplicación directa, pero hay muchísimas. O sea, se podría hacer eh, una materia entera solamente de cada aplicación directa de grafos, e incluso las hay. Eso es algo que pasa, ¿sí? Entonces, este es un caso de un grafo, ¿sí? Como les estaba diciendo antes, tenemos vértices que lo que antes eran nuestros nodos, ahora van a ser vértices, ¿sí? O sea, va a ser una estructura que parece enlazada, no necesariamente está implementada de forma enlazada, pero a nivel visual tenemos, por ejemplo, acá tenemos un vértice A que se relaciona, ¿sí? Con un vértice B. O sea, acá tenemos esto sería la arista entre A y B. Tenemos una relación entre B y C, entre A y C, entre A y D. B y D no se relacionan. D con F se relaciona, F no se relaciona con ninguno más. ¿Qué quiere decir que se relacione o no se relacione? Depende de lo que signifique este grafo. O sea, eh, así a nivel conceptual es completamente ambiguo. ¿Qué significa que se relacionan? Depende del contexto, depende de lo que significa el grafo. ¿Qué corcho está modelando este grafo? Bueno, eso, lo que esté modelando y qué es la relación, eso o sea, eso lo voy a tener que saber o lo voy a tener que definir. Si yo soy o sea, depende de lo que, si yo tengo que trabajar con un grafo que me dan, van a tener que decir qué son los vértices y qué son las aristas. O sea, explícamelo porque si no yo no voy a poder, después me decís quiero un resultado y no voy a saber dártelo. Ahora, si yo lo defino, también yo tengo que definir qué son yo tengo un problema. Creo un grafo a partir de ese grafo y tengo que decirte, bueno, estos son los vértices, estas son las aristas. Eso es algo común del parcelito 3, que puede haber un ejercicio que sea modelar. Básicamente les damos un problema, les decimos que modelen literalmente el problema. El grafo a veces es medio obvio, es como, bueno, estos son los vértices, estos son las aristas, pum, pero a veces no es tan obvio. Y en función del modelo que uno defina, después conviene aplicar unos algoritmos u otros para obtener la solución que uno espera.
Y a veces modelar mal implica directamente no poder resolver el problema con el modelo que uno elige, porque está mal planteado directamente, ¿sí? A veces, de vuelta, a veces es medio obvio, pero muchas veces no lo es. O a veces un modelo que parece más rebuscado en realidad te permite obtener un montón de otras cosas. Ya sé que estoy hablando muy en abstracto, ¿no? De todo esto, porque al final del día es como, bueno, ¿qué es lo que puedes obtener en estas cosas? ¿Sí? Y eso es algo que vamos a ir viendo clase a clase. De vuelta, vamos, un tercio de la materia básicamente es de grafos. Entonces, obviamente vamos a ver muchas cosas de esto. Entonces, esto es un ejemplo, y este es otro ejemplo, donde podemos ver que, por ejemplo, hay un vértice que se relaciona consigo mismo, que acá tenemos otro concepto, porque acá como que no tenemos una dirección, y acá sí tenemos como una dirección en estas relaciones, y esa va a ser una de las principales diferencias que podemos tener en los distintos grafos, ¿sí? Más allá de si acá hay una B y acá hay un 1, o sea, más allá del nombrecito que tengan los vértices, eso olvídense. El hecho que haya acá un número o una letra no es lo importante en absoluto. Lo que sí importa es esto de, bueno, acá por ejemplo tenemos uno que se referencia a sí mismo, otros que se referencian, y está esto de que, por ejemplo, desde 1 puedo llegar a 3 porque se relaciona, es un vecino, es un adyacente. Si voy a usar, estos tres son equivalentes. Tener a alguien como vecino, como adyacente, como, bueno, que me relaciono con, son todos completamente sinónimos. Eh, Desde lo que digo yo hasta lo que aparece en la bibliografía incluso, o en Wikipedia, o en donde sea. ¿Sí? Entonces, podemos tener en un caso dirigido, fíjense que del 1 al 3 podemos ir si me estoy trasladando en estas relaciones, pero del 3 al 1 no, ¿sí? Porque no tengo una flecha que me mande. ¿Sí? O sea, esto lo pueden pensar directamente como si fueran punteros y yo tengo, no sé si esta fue una estructura enlazada y tenemos distintos siguientes, por decirlo de alguna manera, o hijos si fuera un árbol. Obviamente esto no es un árbol porque no tenemos un padre, una raíz o algo por el estilo, pero fíjense que este tiene un puntero a sí mismo, pongámosle. Este tiene un puntero al 3, pero el 3 no tiene un puntero al 1. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta acá a dónde voy? Sí, no, ahora vamos a poner un poquito más de nombres a todas estas cosas, pero si se entiende, por lo menos a nivel dibujo, cómo estamos. Una pregunta, ¿podría Sí, ir, por ejemplo, del 5 al 3? Si yo digo que puedo ir del 5 al 1 y del 1 puedo ir al 3, ¿podría decir que yo puedo ir del 5 al 3 bueno, menos esto? vamos a definir ese tipo de cosas. O sea, del 5 al 3 directo no podemos ir, No, no, pero directo. existe, pero existe, ¿sí? A tu pregunta, la respuesta será sí, y la forma, y el término técnico para decirlo es hay un camino, ¿sí? Hay un camino de 5 a 3, ¿sí? Em, Básicamente. Entonces, este es otro grafo, es un grafo importante que vamos a ver más adelante, dentro de, déjame pensar, no, el parcialito, después tiene el viernes que viene, no, el lunes, dentro de un par de lunes, vamos a ver un poco más de este grafo. Incluso creo que lo tengo que actualizar un poco porque me queda desactualizado muy rápido. Eh, y bueno, una situación que sucede es que casi todos los TDAs que ya implementamos, y estoy diciendo ya implementamos entre comillas porque eh, estoy incluyendo al HIP, sé que eso no es cierto, pero bueno, todos los TDAs que ya vimos son casos particulares del grafo, sacando el hash. Sacando el hash, el árbol es, o sea, cualquier estructura enlazada es un caso particular, porque fíjense, me relaciono con, ¿sí? La pila se puede implementar de forma enlazada, la cola por supuesto, la lista por supuesto, el árbol por supuesto es enlazado, y el heap podría, incluso el árbol como término, es un término que en realidad surge de grafos, ¿sí? Eso es algo que lo van a ver seguro en la práctica, eh, pero después vamos a charlar un poquito de esto, si no es, o sea, seguro no va a ser hoy, pero va a ir surgiendo en las distintas clases, porque incluso vamos a ver un tema de árboles más adelante. Eso por un lado, y heaps también, porque si yo implemento el heap en su versión de árbol, que lo podría hacer tranquilamente, es un quilombo, pero lo puedo hacer, bueno, lo tengo. Obviamente digo que son casos particulares porque un árbol bueno, no es mucho más importante, pero un árbol binario es un caso particular donde solamente me aseguro de tener como máximo dos vecinos. Un árbol binario de búsqueda es lo mismo, pero donde además, bueno, le pongo más restricciones, ¿sí?
ABL lo mismo. Obviamente hay que definirlo de una forma particular. No vamos a decir, bueno, tiramos a la mierda todos los TDAs y trabajamos directamente con un grafo, porque primero es más complicado, es al pedo, no hay ninguna razón para hacerlo, y que a nivel teórico uno pueda decir que son cosas que son casos particulares, no hace que tengan, listo, lo generalizamos y después tenemos que el ABB use el grafo, no conviene. Y la verdad es que no tiene sentido. Haría todo mucho más complicado, o sea, de vuelta, a nivel teórico es un caso particular, eso no significa que a nivel práctico no tenga sentido generalizarlo, ¿sí? Entonces, estas características que por lo menos una fue apareciendo, o algunas, pero lo vamos a mencionar más claramente ahora, ¿sí? Primero, por un lado, que un grafo sea, las características que pueden variar en un grafo no van a tener que ver con los vértices, o sea, con las entidades, sino con las relaciones, ¿sí? Porque la entidad es la entidad y punto. No hay mucha vuelta. Pero lo que sí puede cambiar es cómo se relacionan esas entidades. Por ejemplo, que un grafo sea dirigido o no dirigido significa que si es dirigido es que la arista tiene un sentido. Y con sentido no me refiero al sentido de la vida, me refiero a que si yo digo hay una arista de A a B, es que va en ese sentido. ¿Sí? Es la flechita que va en un sentido. Si es no dirigido, si yo digo que existe la arista AB, es que ambos se relacionan entre sí. ¿Sí? Es ida y vuelta. La relación es bidireccional. ¿Sí? Obviamente en un grafo dirigido puede existir que haya la relación de A a B y de B a A, o sea, la recíproca, pero tienen que existir por separado. No es que va a ser una sola arista. Después, que sea pesado o no pesado, básicamente es si además la arista tiene, a priori vamos a decir, una información adicional. O sea, puede ser no pesado, bueno, simplemente existe la arista, nos vimos y ya está. Y puede ser pesado, que significa, además esta arista tiene información adicional. Nosotros muchas veces lo vamos cuando veamos algoritmos que tengan que ver con el peso, en general lo vamos a representar con un numerito, ¿sí? En el sentido de que muchas veces va a ser directamente un número ese peso. Eh, puede ser un número entero, puede ser un número con coma, pero a veces puede llegar incluso a ser más. Puede ser 3 números, porque tal vez en algún contexto tiene sentido que no tengo un número, tengo 2 números, ¿sí? Por lo que fuere. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a tener uno o más datos ahí, ¿sí? O sea, por ahora, si quieren, para simplificárselo, piénsenlo como que tiene un numerito o no tiene un numerito y ya está. Incluso con los ejemplos que vamos a ver, vamos a pensarlo como es, tiene un numerito, la relación. ¿Qué significa ese numerito? Depende del contexto de vuelta, ¿sí? Ya me dice, bueno, Martín, pero ¿cómo le pongo ese número? Tiene que ser, el contexto tiene que dártelo. O sea, si el contexto me dice, che, no, acá no hay ninguna ponderación de esta relación, listo, es no pesado. O no lo necesito, listo, no pesado. Ahora, si yo lo necesito por la razón que sea, supongamos, ahora vamos a ir viendo ejemplos, pero podemos pensar, no sé, en el mapa de la ciudad, y de un punto a otro, lo que tenemos es distancia tal vez, o tiempo para llegar de un punto a otro. Sí, eso sería un caso en el cual me interesa tener la distancia. Si no tengo toda una grilla donde digo, bueno, yo ya sé que de un vértice a otro la distancia son 100 metros, entonces ya está, no considero, no sé, lo que fuere, ¿sí? No, lo dejo no pesado porque total es lo mismo. No, supongamos que, no sé, tengo distintos puntos de la ciudad, yo tengo la distancia y lo pongo. ¿Para qué me puede servir? Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora, simplemente sépanlo que lo podemos llegar a necesitar y por eso lo vamos a necesitar representar. Eso es importante. Después, simple o compuesto. Simple significa que entre dos vértices solamente va a existir una arista, en el sentido de, si, en el caso de un grafo no dirigido, simplemente no va a existir, si yo digo existe la arista AB, existe una sola vez y ya está. Y compuestos que puede existir más de una vez. En un grafo dirigido, de vuelta, es que existe una arista AB en ese sentido, va a existir una sola vez. Puede existir también en el sentido opuesto, pero eso es otra arista, porque no son equivalentes porque no tienen el mismo origen y destino. De A a B es una arista, de B a A es otra, pero no van a poder estar repetidas, ¿sí? Y salvo excepciones
muy, muy notorias, se trabaja con grafos simples. Es muy raro tener grafos compuestos. Incluso cuando se trabaja con grafos compuestos se pueden trabajar de otras formas, de tal manera trabaja con cosas más flasheras, que se llaman hipergrafos y cosas por el estilo. No nos vamos a meter con eso. Una vez un TP donde se podía implementar de distintas maneras. Una era con un grafo pesado que tuviera una lista de pesos, por decirlo de una manera. Otra era haciendo un grafo compuesto y otra era una manera más flashera todavía. Pero son casos extremadamente excepcionales. En general vamos a estar trabajando con grafos simples. Y que admita bucles, eso si el grafo admite un bucle es un vértice que se referencia a sí mismo. Eso es la pregunta de si el grafo admite esto, si lo tenemos que considerar o no. Porque a veces eso no puede, a veces no nos importa, muchos algoritmos es como si los admite o no, la verdad no me importa. Pero para algunos es conveniente tal vez que no los admita, porque si no tenemos que meter más ifs para que no se rompa algún caso o algo por el estilo. ¿Por qué querrías eso? Hay muchos escenarios donde uno podría eso. Voy a dar un ejemplo que es el primero que se me viene a la cabeza. Bueno, bueno, voy a dar otro porque si no me voy a meter en un tema complejo y les voy a estar spoileando ejemplos. Por ejemplo, uno muchas veces puede modelar un juego, los estados de un personaje en un juego con un grafo. ¿Sí? Ya sea estado a nivel, está corriendo, de corriendo pasa saltando, de saltando pasa quieto, no sé, cosas por el estilo. Bueno, en ese grafo es muy normal que uno pueda tener un bucle porque del estado corriendo puedo seguir estando en el estado corriendo y después paso al estado corriendo de vuelta. Muchas veces es normal eso, ¿sí? Entonces, ese es un escenario. De vuelta, ese es un escenario bastante simplista. En este modelado en el que estoy mencionando, el estado de juegos, muchas veces no existe un grafo explícito. Hay escenarios donde existen grafos implícitos, donde estás haciendo un grafo, no le estás poniendo el nombre de grafo, pero es un grafo. ¿Sí? Eso es algo que tienen que considerar y eso significa, a esto yo le puedo aplicar algoritmos de grafos, aunque no se llame grafo. Eso es algo que aparece porque en programación orientada a objetos muchas veces, como bueno, tenemos este tipo de relaciones donde uno contiene a otro, que no sé qué, que tiene relaciones de este estilo, y de alguna manera u otra está generando un grafo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pues eso es algo que tiene el grafo. El grafo, muchas veces los grafos están sin que los veamos. Incluso sin que la persona que ideó esa lógica lo haya pensado. De vuelta, vamos a ir viendo ejemplos y incluso podemos empezar a ver, che, este tiene sentido, que admita bucles o no, y va a quedar cada vez más claro. Entonces, con solamente estas cosas, solamente el concepto de que hay vértices, o sea, entidades, aristas, o sea, relaciones, y cómo son esas aristas, o sea, pesado, no pesado, dirigido, no dirigido, simple, compuesto, y como mucho lo admite bucles es más borde, pero con solamente esas definiciones hay muchísima teoría matemática, muchísima. O sea, esto es también una parte muy importante de matemática discreta. También todo lo que se ve, o sea, a nivel de demostraciones y cosas por el estilo, creo un tercio también de la materia, si no casi la mitad, es de teoría de grafos. A veces se repisan un poquito con nosotros, cosas completamente al pedo, o sea, se ponen a dar temas que al pedo, que se pongan a dar algoritmos que ya vamos a ver nosotros, o en teoría de algoritmos, completamente al pedo. Pero bueno, esa es una discusión que es difícil de tener. Entonces, por ejemplo, en realidad la definición de grafo que existe hace muchísimo, muchísimo tiempo, la definió Euler. Sí, o sea, y surgió una necesidad de definir, bueno, tener unos puntos y ver si podía pasar por todos esos puntos pasando por el problema, era el problema de los puentes de Euler, que es, quiero ver si puedo pasar por todos los puentes exactamente una vez y cosas por el estilo. Y eso tiene hasta un nombre dentro de lo que es teoría de grafos, ¿sí? Se le llama, por ejemplo, camino de Euler. Sí, acá tenemos un montón más de definiciones, más definiciones, cosas también que acá aparecen, que digamos, bueno, acá tenemos una estrella y empiezan a aparecer cosas medio raras, medio turbias, es como, uy, mierda, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Tenemos cosas de un club de karate que miércoles hace esto acá, y tenemos grafiquitos y cosas por el estilo, y distribución en ley de potencias, y
empezaron a aparecer los autovalores de un grafo, ¿sí? Cosas por el estilo, y podemos ir, ¿sí? Eso, por ejemplo, acá un paper que sacó un docente de esta facultad, y podemos seguir, ¿sí? ¿Sí? De vuelta, esto es muy largo, o sea, si ustedes buscan literalmente paper grafo, listo, en Google van a tener para leer para rato. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones, y en realidad prefiero yo preguntarles a ustedes, ¿dónde se les ocurre? O sea, seguro tienen que poder decirme un ejemplo donde digan, che, acá debe haber un grafo. Hay un par de ejemplos muy, muy típicos con los que ustedes lidian todos los días, seguro. O sea, hoy abrieron un grafo, seguro. En Google Maps, por ejemplo. Google Maps es un muy buen ejemplo, sí. O sea, Google Maps, cuando le decimos, che, búscame la mejor forma de llegar de este punto a este otro, está aplicando cosas de grafos. Bueno, un juego, sí, tranquilamente un juego puedo tener, incluso un juego, si yo voy a decir, che, tiene un juego y no sé, los personajes ficticios están buscando la mejor forma para llegar de un lugar al otro, sí, pero quiero algo con lo que ustedes lidian todos los días. Tienen algo, seguro. Y dicen, las redes sociales, exactamente. ¿Sí? Las redes sociales son un ejemplo hoy en día obvio de grafos, ¿sí? Facebook, Twitter, Instagram, muchos otros más. Antes tenía otros ejemplos, pero ¿sí? WhatsApp, ¿sí? Estas son las aplicaciones de redes sociales. Después voy a hablar un poquito más sobre esto. Pero, por ejemplo, dice, se quedaron en el tiempo los demás ejemplos. Che, para. Bueno, sí, la Akinator. Bueno, el Akinator podría ser que, pero no, creo que es un árbol de decisiones. Pero bueno, un árbol de decisión puede ser tranquilamente un grafo. Facebook, ¿sea un grafo dirigido o no dirigido? Si me dicen no sé qué es Facebook, perdón, pero no son tan jóvenes. Bien, Gabriel dice no dirigido, exactamente, porque si yo le mando una solicitud de amistad a mi vieja y mi vieja me acepta, somos los dos, o sea, yo soy amigo de ella y ella es mi amiga también, ¿sí? Ahora, ¿es pesado o no pesado? Esto es sobre redes sociales. Esto yo te digo, o sea, Facebook, sí, directamente. Facebook, el grafo, yo tengo grafo de Facebook, lo que se imaginan ustedes, ¿no? ¿Es pesado o no pesado? Podría ser, Imagino que sí. ¿Y qué sería el peso? por La ejemplo, información entre la relación de las... no sé cuántos A es ver, amigos. por ejemplo, un usuario es una entidad, otro usuario es otra entidad Sí, y sí. la arista que los conecta dice es amigo de, y eso sería información que está en la No, arista. pero esa es la lista, pero que tenga peso o no tenga peso, eh, es información adicional. Gracias. Los amigos en común, no, los amigos en común, eso es información que nos va a dar el mismo grafo. O sea, si yo quiero ver los amigos en común, eso es un término que se llama clustering o cosas por el estilo, ¿sí? De vuelta, a mí me dicen el chat. El chat es una aplicación completamente diferente. Yo hablo dentro de lo que es las relaciones, ¿sí? ¿Hace cuántos son Sería amigos? Ok, no eso sí. pesado. ¿Hace cuántos son amigos? Sí tiene sentido. Y la respuesta que yo le voy a dar es depende. Depende. Depende de lo que yo estoy modelando. O sea, tal vez Marquitos tiene un grafo no dirigido por simplicidad. Porque, por ejemplo, vamos a ver, incluso hay ejercicios donde planteamos cosas con Facebook, Twitter, Instagram, no sé, hay ejercicios así, donde se plantea una forma y es como el grafo es no dirigido para esto. Ahora, si alguien me dije, che, pero yo además quiero tener en cuenta hace cuánto tiempo son amigos, tal y tal, como dice ahí Pedro, tranquilamente, y esa es información adicional que de alguna manera tiene que estar en la lista. Peso, pongámosle en tiempo, el tiempo que son amigos, en días, en años, no sé lo que fue. Eso sería tranquilamente válido. También podría ser, che, si son mejores amigos o, no o son pareja, o si son casados o lo que fuere. ¿Sí? Eso también podría estar ahí adentro. Y me importa o no me importa, depende de la aplicación. ¿Sí? Ahí Enzo dice pesado, ¿no? Porque puede haber otra info como relación entre las personas. En Facebook podés decir que es tu mamá, que sí, exactamente. O sea, esa info, depende, de vuelta, depende. O sea, se los planteo como
la respuesta no es ni sí ni no. O sea, así rápido yo tal vez le diga, no es pesado. Pero ustedes me están dando realmente razones para decir, bueno, tranquilamente lo puede ser. La pregunta es si me importa o no me importa esa información. Tal vez me dan el grafo que es pesado, pero la pregunta es cómo lo trato yo también. O sea, si yo necesito que tenga ese peso para el algoritmo que necesito, bueno, tiene que estar. Ahora, si no me interesa, tal vez lo puedo obviar directamente, ¿sí? En Twitter, para acelerar un poquito y no quedarnos dando vueltas en el mismo ejemplo, Twitter, podemos decir, espero que no les sorprenda, tanto Twitter como Instagram, el grafo es dirigido, ¿sí? En Instagram podríamos agregar también esa información de hace cuánto uno sigue a alguien. Y también podría estar la información de si alguien es mejor amigo de otro, ¿sí? Esa información podría estar o no. Twitter, no, la verdad no uso Twitter, así que no tengo ni idea qué información extra puede llegar a haber, pero puede haber otra información o no, de vuelta. A priori podríamos decir que es no pesado. Twitter por supuesto, es dirigido, porque yo puedo seguir a mi vieja no me va a seguir a mí. Instagram, lo mismo, ¿sí? Si alguien dice, che, para Martín, no, para mí es no dirigido, frenenme el carro, yo para pasar a otro ejemplo. Perdón que les coma en la cara, pero me acaban de hacer galletitas y no podía no probar. Entonces, otro ejemplo. Esto podría tomarse también como una red social en realidad, pero no voy a entrar tanto en detalle. Tenemos una red de actores. Por ejemplo, esto fue un TP, ¿sí? En un momento tenemos una red de actores, es qué actor actuó con quién, ¿sí? Y de esa forma podemos, por ejemplo, obtener, si esto les suena de algún lado, el número de Bacon, ¿sí? Sí, de Kevin Bacon. Si a alguien le suena, bueno, es algo que podemos hacer tranquilamente, es obtener el número de Bacon, no sé, de Guillermo Francella, tranquilamente. Eso fue parte de un TP y cosas por el estilo. Pues si no, secuencia es todo un juego, que fue el otro ejemplo que mencionamos. Sistemas de recomendación. Algo que se podría hacer tranquilamente es un grafo que las entidades no fueran todas del mismo tipo, por ejemplo. No tenemos, por un lado, entidades que fueran, por ejemplo, usuarios. Y por el otro lado, voy a poner ejemplo de Netflix, hayan entidades que sean películas. Entonces, un usuario puede tener una lista a una película porque le gustó, porque la haya visto, y después puede haber un peso, no sé, tal vez si la vio entera o no la vio entera, o cosas por el estilo. O sea, Netflix le agrega más información. Creo que inicialmente la lista era si la vio o no la vio. Y después Netflix dijo, che, necesito más información. ¿Sí? Pero a partir de eso se pueden aplicar algunos algoritmos. Una vez hicimos un TP de esto con listas de Spotify. Después, bueno, Internet. Si alguien mencionó Google por ahí. Las recomendaciones de publicidades que catalogan en características como gustos. Sí, tranquilamente. ¿Sí? ¿Una red de aeropuertos sería un grafo también? Sí, tranquilamente. Incluso voy a poner un par de ejemplos con eso. Entonces, Internet tranquilamente se puede modelar como un grafo donde tenemos páginas de Internet que tienen links a otras páginas. Y eso sería un grafo dirigido. Incluso Google se volvió el buscador dominante de la industria, digamos, por haber entendido a la red, o sea, Internet, como un grafo. Los otros, en su momento, Yahoo y otros buscadores, lo que hacían era buscar por similitud de contenido y rankeaban en función de eso. O sea, en función de vos estás buscando esto, y bueno, más o menos te busco esto, sí. En cambio, Google definió un algoritmo que se llama PageRank, justamente, los creadores de Google, ¿no? En su tesis de doctorado, lo que hicieron fue definir este algoritmo en donde lo que hacían era interpretar a Internet como un grafo, y en función de eso, con un algoritmo muy simple, o sea, digo muy simple de nivel en algo 2, muchas veces en un TP lo pueden tener que implementar. Realmente no toma más de seguir una formulita y ya está. Al entender a la red como un grafo, pudieron aplicar algoritmos de grafos, pudieron aplicar este algoritmo en particular,
y se volvió un algoritmo que le pegaba mucho mejor a los rankings que hacía. Eso obviamente en las publicidades garpa más y eso les hizo tener la guita que tienen hoy en día, ¿no? Mapa de la ciudad para transporte, que había mencionado antes, sí, mapa de la ciudad, Google Maps, lo que fuere, cualquiera de eso. Después, bueno, las estructuras enlazadas que vimos hasta ahora. Análisis estático de corrector automático. Esto es algo que obviamente era para mencionar en algún momento. Más allá de si qué tan bien o qué tan mal ande en estos momentos, por un tema de parseo, yo aseguro que el cuatrimestre que viene va a andar mejor, pero el análisis estático de código que hace el corrector automático lo que hace es parsea, que esa es la parte que no anda del todo bien, pero la parte de grafos sí anda bien. A partir de eso genera un grafo donde las entidades son funciones del grafo. O sea, ustedes tienen código y nosotros creamos los vértices de este grafo van a ser funciones y la relación es un grafo dirigido donde una arista nos dice esta función llama a esta otra. ¿Sí? Y si eso sucede, nosotros podemos aplicar algoritmos como por ejemplo decir, che, desde, ¿cómo se llama esta? Desde apilar, ¿se llama a malloc? O sea, tiene que haber en algún lado se llama realloc. Y lo que podemos hacer es fijarnos cuál es la distancia entre la función apilar y la función realloc, ¿sí? Y podemos ver si la distancia es 1, es, che, muchachos, o sea, me tendrías que hacer una función de redimensión auxiliar. Seguro te la estás pifiando ahí. Nos podemos fijar también si desapilar llama realloc. Si no la llama es, che, no estás achicando. De vuelta, no es si la está llamando directamente, eso sería muy fácil. Yo lo que digo es, si la distancia desde desapilar hasta hasta realloc no es infinita, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma de definirlo. ¿Sí? Espero que más o menos se entienda cuál es la idea. Después, más ejemplos. Acá tengo mapa de un juego, que esto que en un momento lo mencionaron. Representación del modelo de Lewis, ese de química que todos amamos y que todos queremos cursar la materia química, así vayamos todos ahí. Después, representación de cambio de monedas. Nosotros podemos representar o sea, el cambio de moneda de peso a dólar a euro, de euro a zloty, de zloty a pesos y todo así, un grafo pesado, y podemos ver algo que se llama un problema de arbitraje, que es, che, yo tengo alguna forma de ganar plata cambiando, o sea, básicamente hacer una bicicleta financiera. ¿Existe eso? Y vamos a ver ese algoritmo eventualmente, ¿sí? Para que vean, o sea, se puede ganar platita. Así que más allá de la joda, incluso es un problema real que existe en los sistemas financieros, tienen que asegurarse que estas cosas no puedan pasar, por lo menos que sea rápidamente arreglable, porque si no es un problema. ¿Sí? Bueno, sistema de asociación de productos y clientes parecido también al sistema de recomendación. Red de citación de papers, o sea, si yo cito a un paper, eso es un grafo dirigido y bueno, eso, por ejemplo, algo similar al número de Bacon está el número de Erdős. Bueno, qué tan cerca estoy de alguien que Erdős haya citado y qué sé yo, y bueno, hay un montón de cosas al respecto. El Garbage Collector, que obviamente no tenemos en C, lo que hace esencialmente es mantener referencias y sabe quién está referenciando a quién. Entonces, lo que hace es correr un algoritmo que nosotros vamos a ver, que nos va a decir en qué orden podemos ir liberando las referencias y que eso esté bien, ¿sí? En función de, bueno, esta referencia a esta referencia a este. Entonces, si nadie está referenciando el primero, listo, este lo podemos liberar, pero al segundo lo vemos en otra iteración, ¿sí? Digo ahí el laburo de muchas personas porque, bueno, muchas personas tienen que trabajar con, o sea, antes mencionaba distintas personas dentro del curso que tenemos que laburar con grafos. Les voy a mencionar yo, incluso acá mismo, y a medida que pasen en las clases, distintos lugares donde tenemos que usar grafos. En mi laburo, en mi equipo. ¿Ya? Después, otra gente dentro de mi laburo pueden tener que usar grafos por otras razones, nada que ver. Y después un análisis de datos que ahora menciono. Sí, pero empiezo a meterle porque esto se ve. Les tengo que dar muchos ejemplos porque el tema es muy abstracto, entonces les tengo que decir distintos casos donde se usa
pero eso me detiene a poder ir a los bifes de, bueno, ¿y esto cómo lo codeamos, no? Entonces, bueno, la red de aeropuertos que mencionaron antes, una red de subte, tranquilamente. Después un análisis de datos que se hizo en 2018, por ejemplo, cuando se estaba haciendo todo el tema de la votación por la aprobación o no de la ley de aborto, del aborto seguro y, legal, seguro y gratuito, en 2018. Bueno, la gente del Gato y la Caja hizo un análisis en función del partido político en el que estaban, cuán a favor o cuán en contra estaban, y hicieron todo un análisis. Entonces, con grafos se pueden hacer análisis de datos, ¿sí? Otro ejemplo más, librerías de lo que se llama lenguaje simbólico, que si alguien conoce, por ejemplo, la librería NumPy, que es para hacer cálculo numérico con Python, bueno, lo que hacen justamente para aplicar algunas cosas es tienen algunas cosas donde no las calculan en el momento y donde optimizan usando grafos. Después, bueno, si queremos entender Dark, podemos ver, por ejemplo, un grafo donde tengamos quién es padre de quién. Y bueno, ahí después podemos llegar a encontrar un ciclo y decimos, ¿sí? Perdón si le estoy spoileando a alguien Dark, cabe. O sea, la serie ya tiene años, la última temporada salió hace más de un año, se me joden. Postdata, vean Dark, que está buena. Igual no estoy spoileando nada demasiado grave, esto es algo que salen hasta en la primera temporada. No le presten demasiado nombre, pero bueno. Otra cosa más, lenguaje de programación. El compilador usa un grafo. Todos los lenguajes de programación tienen esto, que es un grafo de sintaxis. Salvo que sea un grafo, un lenguaje extremadamente simple, en donde eso se puede llegar a simplificar, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que, por ejemplo, en mi laburo tengo que hacer, porque en algún punto se creó como una cosa de un árbol de sintaxis para el producto que se está haciendo, que no es un lenguaje de programación, pero es casi. Entonces, nada, esta es una cosa que puede llegar a surgir. Está bueno, es algo que se ve en otras materias, ¿sí? Materias como lenguaje de programación, y que es donde se ve teoría de compilación, y también en teoría de lenguajes. Después, en este trabajo profesional, que de unos exalumnos que hicieron un análisis real de las elecciones de 2019, ese fue su trabajo profesional. Y después, bueno, por ejemplo, en teoría de algoritmos 2, lo que hacemos es análisis de redes sociales. Como les dije, se podría hacer una materia casi de cada subtema, cada aplicación, y en este caso es muy real. Redes sociales, no Facebook, Instagram, Twitter, sino como un concepto más amplio. La red de actores, Internet, citaciones de papers, todo ese tipo de cosas se pueden analizar como redes sociales, donde las redes sociales tienen particularidades. Bueno, eso es de todo lo que trata teoría de algoritmos 2 hoy en día, ¿no? La materia debería ser redes sociales, pero bueno, tuve que copar una materia que ya existiera, porque inventar una materia de cero a nivel burocrático puede llevar su tiempo. Entonces, vamos a ir ahora, empecemos a hablar de qué operaciones va a tener nuestro TDA-grafo. Vamos a hacer el TDA-grafo lo más mínimo posible, y después los algoritmos que vamos a correr por fuera van a estar por fuera y van a ser funciones, ¿sí? Eso va a permitir que el grafo sea lo más consistente posible y todo lo más. Entonces, por supuesto vamos a tener la primitiva de crear y la de destruir, ¿sí? Eso es medio obvio. Después lo que vamos a poder hacer es agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, o sea, relaciones entre estos vértices, ver si dos vértices están unidos, y bueno, si hay un peso, podríamos querer también obtener ese peso. Ver si existe un vértice que tenga algún identificador en particular, o sea, ver si, por ejemplo, existe, no sé, ver si existe en el grafo del subte, existe, no sé, ponemos, no sé, alguna estación de la línea F, que obviamente no existe, y nos va a decir, no, esto no existe en el grafo del subte de la ciudad, porque bueno, cabe. O podríamos preguntar por catedral y nos debería decir que sí, ¿sí? Podemos querer obtener todos los vértices, eso, no sé, como un listado.
obtener los adyacentes a un vértice. Y, o sea, yo quiero decir, che, esta va a ser la primitiva más utilizada, ¿sí? Yo le digo al grafo, dame todos los vecinos de este vértice en particular. Eso va a ser lo más común que queramos hacer, ¿sí? Después, iterar los vértices en algún orden, o sea, que no me va a importar el orden en que fueron, ni el orden de los vértices, o tal vez si me importa, bueno, tal vez tendré que cambiar la implementación, pero a priori no me interesa de ninguna forma. Y después, obtener un vértice al azar no es muy importante. A veces sirve para una aplicación ya tener algo que el grafo me diga, toma un vértice al azar, ¿sí? También se puede, o sea, se puede evitar eso, agregárselo al grafo. Uno puede decir, bueno, que obtengo todos los vértices y de ahí yo obtengo a mano los vértices, un vértice al azar. Perdón, un vértice al azar y listo, ¿sí? Martín, Sí. ¿qué sería ver si existe un vértice con un ID? Es esto, preguntar, por ejemplo, en la red de subtech existe, suponete que cada nodo cada vértice es una estación de subte que exista en la red. Cada arista es si hay algún trayecto que me lo conecte. Por ejemplo, de Catedral del 9 de Julio lo hay. De Catedral a, no sé, Congreso de Tucumán no hay directo. Sí, eso tiene que ser un trayecto directo. Tampoco hay de Catedral a, no sé, Juan Manuel de Rosas, que es de otra línea. Pero supongamos que va todo en el mismo grafo. Ahí podemos ver que, no sé, podemos preguntar, che, ¿Catedral existe? Sí, Catedral es un vértice que existe. Y existe, no sé, no me acuerdo cómo se llama una de las estaciones de la línea F, que obviamente no existe. Y bueno, no va a decir, no existe, porque la línea F no existe, pero bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Es eso. Es como el pertenece de un diccionario, ¿sí? El obtener un vértice al azar sería al azar, ¿no? O sea, está mal que siempre lo devuelvo, por ejemplo, el primero. No es, a priori no es importante. Te soy honesto, no es importante. Podrías devolver siempre el mismo. ¿Sí? Esto lo agregué más que nada para después justificar que vamos a usar un par de cosas en unos algoritmos, pero la verdad que no es muy importante. Esto de vuelta podría ser obtener todos los vértices si vos haces esto, que vos quieras. En algún momento probablemente saque esta primitiva de acá, porque no es realmente relevante. Entonces, ahora vamos a tener que esas son las primitivas. Ahora, como miércoles implementamos esto, ¿no? Entonces vamos a ver 4-ish implementaciones, porque en realidad van a ser más. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, primero vamos a la visual, ¿sí? Este es el mismo grafiquito que estamos viendo antes. Esto es un caso, un grafo real, por ejemplo, el de aeropuertos, que se puede ver como una red social y cosas por el estilo, donde, bueno, algoritmos que se pueden aplicar inclusive sobre esto, detección de comunidades y un montón de cosas más que algunas vamos a ver un poquito acá y otras no. Entonces, la representación visual es muy importante para grafos. O sea, obviamente esto no me sirve para implementar, porque yo no le puedo dar un JPG a, no sé, a C y que diga, sí, monstruo, sí, con esto yo te reentiendo. Obviamente no podemos trabajar con esto, pero sí es muy, muy importante. Grafos se usa mucho para analizar situaciones, para presentar resultados, cosas por el estilo. Entonces la representación visual sirve y por eso hay cada vez más herramientas para visualizar grafos, visualizarlos de una forma entendible y cosas por el estilo. ¿Sí? Esto, después si a alguien le interesa o algo por el estilo, les puedo pasar algunas herramientas. Y mismo los lenguajes de programación que agregan librerías para trabajar con grafos, como Python, por ejemplo, tiene formas para graficar grafos directamente. De una forma más, algunas mejores, otras peores, pero bueno, eso o sea, es importante, no es para tirarlo, no es algo con lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia, pero es importante que lo conozcan. Entonces vamos con la primera implementación, sí que con la que sí podemos codear y todo lo que fuera. La primera es matriz de incidencia. Solamente la vamos a mencionar acá. No sé si en la práctica la siguen mencionando. Habíamos quedado que tal vez no lo mencionábamos más, pero porque la idea es pasar medio de largo. No es una implementación que realmente se use. Por lo menos no así como está, porque tiene muchas contras. Ahora vamos a ver cuál es el problema. En primer lugar, por cada arista que haya,
vamos a tener una fila. Y después por cada vértice una columna. Obviamente esto podría estar al revés, es solamente una definición. Entonces, en la fila de la arista 1 vamos a poner unos donde conecte a los dos vértices que estén unidos. Y el resto ceros. La arista 2, por ejemplo, yo las nombré arista 2 porque pintó, Ven, 1A y AC, que son los dos que uno. Y todo el resto, 0. Bueno, A3, que también B y C. Y así con todos. ¿Sí? Esto obviamente funciona todo muy lindo, qué sé yo, grafos no dirigidos, no hay mucha más vuelta. Si el grafo es dirigido, lo que vamos a hacer es poner negativo de donde sale y positivo a donde entra. ¿Sí? Y en particular, si es pesado, vamos a decir, ok, bueno, en vez de poner 1 o 0, pongo el peso o el número en negativo. ¿Sí? Entonces acá tenemos la arista 1, sale de A con peso 3, menos 3, y entra B, 3. ¿Sí? Esto porque lo del negativo y positivo es porque es, porque es dirigido, ¿sí? En alto junto. Ok. Sí, o sea, en realidad, técnicamente para muchos hacer algoritmos de dosis discreta tiene sentido hacerlas juntos justamente por esto, porque se juntan estos temas acá. Eso ha sido pensado en mínimo, o sea, mínimamente. No les digo que haya habido un montón de comunicación, pero fue medio adrede. Así que bueno. Y si es no dirigido y pesado, ¿cómo se pone? O sea, ahí obviamente acá les pongo las dos combinaciones. Si es no dirigido y pesado, vamos a tener como acá, pero acá en vez de 1 y 1 vamos a tener los pesos, ¿sí? Esto obviamente tiene una limitación que es, che, ¿qué pasa si acá te pongo un número negativo? ¿Qué hacemos? ¿Me vas a interpretar la arista al revés? Eso no está bien. No está bien. Entonces ahí en realidad lo que tendríamos que hacer es hacer más compleja la matriz, ¿sí? Donde deberíamos no tener menos 3 y 3, sino que deberíamos tener acá, en vez de un numerito, tener un struct que me diga, no sé, en qué sentido va o en qué o cuál es el peso 3 y, o sea, el peso es 3 y en qué sentido está yendo. ¿Está yendo de acá para allá o de allá para acá? ¿Sí? Entonces, de alguna manera me tiene que decir el sentido. Nada, son detalles de implementación que depende del caso, ¿sí? O sea, acá lo estamos medio simplificando, de vuelta no vamos a usar matriz de incidencia y va a quedar claro ahora en un segundo. Entonces, la primera es, ¿cuánto cuesta esto en espacio? No digo que es una pregunta trivial. ¿Sería la cantidad de vértices por la cantidad de aristas? Bien. Bueno, ahí empezamos a notar un detalle, que es que la cantidad de aristas y la cantidad de vértices son dos variables del problema. Y eso uno podría decir, che, Martín, pero eso no es cierto. Porque la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices. O sea, acotada no directamente, sino que la máxima cantidad de aristas que puede haber en un grafo dirigido está en el orden de n cuadro, digamos, n fuera la cantidad de vértices, ¿sí? Está acotado. ¿Por qué? Porque un vértice se va a conectar, supongamos que el grafo es dirigido, un vértice se va a conectar con todos los demás, n-1, y el otro también se va a conectar con todos los demás, n-1, el otro también, y el otro también, y el otro también. Entonces, en total, yo tengo n por n-1 aristas, en ese caso, en el grafo, lo que se llama completo, ¿sí? Entonces, en el máximo, la máxima cantidad de aristas que yo puedo tener es n por n-1. En el grafo no dirigido, créanme, no me voy a poner a hacer el cálculo combinatorio, pero la cantidad máxima de aristas que puedo tener es n por n-1 dividido 2. O sea, también es cuadrático. O sea, la máxima cantidad de aristas está en el orden cuadrático de la cantidad de vértices. Entonces uno puede decir, bueno, listo, la cantidad, como siempre vemos el peor caso, consideramos el grafo completo, ya está. El problema es que no es cierto, o sea, son dos variables completamente independientes. Es verdad que la cantidad de aristas está acotada, pero no es que hay alguna función que me diga esto va a ser así. Incluso los grafos completos son entre los menos y son aplicaciones extremadamente particulares y son casos muy particulares. Piensen de vuelta en Facebook. Facebook es un grafo gigantesco, ¿no? O sea, tiene muchísimos nodos. Bueno, el grafo es
es lo que se llama disperso. Si pensamos en esta matriz, bueno, no, justo en esta no, pero es un grafo donde, o sea, yo tengo, no sé, 300 amigos, a uno tendrá 5.000 amigos, Messi tendrá, no sé, 20.000, 50.000, 1.000.000. 1.000.000 es muy poco comparado con la cantidad de miles de millones de usuarios que hay en Facebook. Entonces, considerar que de alguna manera eso se asemeja no tiene ningún sentido. Entonces lo vamos a considerar con dos variables completamente independientes. ¿Sí? Eso lo aclaro desde el vamos. Entonces, una de las variables va a ser B, que es la cantidad de vértices, y la otra variable va a ser E, la cantidad de aristas. Me dice, Martín, no sabes escribir, es verdad, pero más allá de eso, lo digo por la variable en inglés, que es edge, si lo escribo acá poco de cosa para que quede, como se dice arista en inglés, y en todos lados, en todos los libros, en Wikipedia, en todos lados les va a aparecer como una E. Si acá en algún momento le decimos A por arista, bueno, sepan que nos referimos a lo mismo, ¿sí? Porque a veces alguien de la práctica puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Es O de B más A, por ejemplo, no sé, algo así. Y, mientras definamos qué carajo es B, qué carajo es A, estamos todo bien. ¿Sí? De vuelta, acá definamos bien qué es cada cosa, nada más para que todos nos entendamos. Así que bueno, en general, yo por lo menos, yo les aseguro, yo voy a ser consistente, voy a decir siempre B y E, pero bueno, pero puede cambiar las letras. Sépanlo. Seguro B no va a cambiar nunca, porque por suerte en inglés vértice se dice vertex, así que estamos todo bien. Entonces, ahí como efectivamente dijeron, en espacio, o sea, esto es una matriz, que es literalmente cuánto te ocupa, y filas por columnas, no hay mucha más vuelta, Martín. Bueno, filas por columnas es O de B por E. O sea, tenemos una fila por cada arista, una columna por cada vértice, es O de B por E. ¿Sí? Entonces, eso es bastante feo, porque pensemos que incluso en el peor de los casos, de vuelta, E podría llegar a estar en el orden cuadrático. Entonces esto está en el orden cúbico, en el peor de los casos, ¿no? Pero incluso si no, es muy común que tengamos por lo menos la misma cantidad de vértices que de aristas que de vértices, y si no, mucho más. Entonces esto ocupa un montón de espacio en una matriz que además está llena de ceros, ¿sí? Porque fíjense que por cada fila tenemos solamente dos números distintos de cero. Entonces es un derroche de espacio por mayores, ¿sí? Eso por un lado. Después, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? La voy a hacer corta. Agregar un vértice es agregar una columna. Tengo que rehacer esta matriz de alguna manera, ¿sí? Obviamente, si soy más o menos inteligente, digo, Martín, pero vos fuiste inteligente y te guardaste un poco más de espacio extra. Sí, pero esto va a terminar siendo igual bastante. O sea, si usamos un montón de espacio extra, aún más todavía, bueno, eso es un tema. De todas formas, el problema es que si yo tengo ese espacio extra, o yo lo mantengo y mantengo los ceros y los voy escribiendo todo el tiempo, a medida que yo voy agregando aristas, tengo que mantener todos los ceros, o no lo hago y lo tengo que hacer cuando agregue los vértices. Entonces, esto es un quilombo, ¿sí? Agregar una arista es agregar acá una fila más. Eso tranquilamente, o sea, agregar más espacio acá, recuerden, la memoria sigue acá. 1, 2, 3, 4, 5, y sigue acá. Si yo guardo espacio extra en esta matriz acá, significa que tengo que hacer cálculos para decir, ok, bueno, para después de esta posición tengo que irme a esta. Y no puedo, o sea, es mucho más complicado el tema, ¿sí? Entonces, de vuelta en general esto lo vamos a considerar que es O de B por E. Agregar un vértice, por lo menos va a ser O de B por E porque voy a tener que rehacer la matriz de una forma u otra. Agregar una arista puede llegar a ser un poco más sencillo, pero también puede implicar, si no soy inteligente en cómo estoy haciendo la matriz, puede ser O de B por E, y si no, va a ser por lo menos O de B, porque para cada uno de los lugares tengo que asignar, yo agrego una arista y tengo que ir vértice por vértice, asignando mínimamente un 0. Ver si dos vértices son adyacentes, algo que debería ser relativamente rápido. Acá me tengo que clavar. O sea, si yo digo, che, ¿me puedes decir si A tiene como adyacente a D? Que la respuesta es no. Me tengo que clavar en esta columna y en esta, fijándome. A ver, este con este, no. 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 Este con este. O sea, esto
esta operación de acá es O de 1, pero tengo que ir fila por fila. Eso va a ser O de E, ¿sí? Porque tengo que ir arista por arista, básicamente fijándome, che, vos unís A con D, lo cual es muy malo. Si yo quisiera ver, che, C y B se unen, me fijo. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. Acá voy a decir, alguien puede decir, che, acá está bien. No, porque yo dije C con B, o sea, negativo en C, positivo en B. Esto no cumple. Y entonces voy a seguir, ¿sí? Obviamente si encuentro, por ejemplo, no sé, B con D, lo encontraré, pero para que se entienda cómo sería la metodología. Entonces, esto cuesta mucho, es ODE. Estoy obtener los adyacentes de un vértice también es de vuelta, me tengo que ir uno por uno, es arista por arista, fijándome, no sé, los adyacentes de A. Listo, de acá sale algo. Entonces, agrego a B. Nada, 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 no, listo. Quiero ver los adyacentes de E, ¿sí? Vemos los adyacentes de E. Nos fijamos, tú, no, porque acá adyacente significa que salen. O sea, yo puedo ir de E hasta estos, así que esto no es negativo, así que no. Entonces tengo que ir arista por arista fijándome quiénes son los adyacentes. ¿Sí? Entonces, esto es O de E de vuelta. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿para qué sirve esta implementación? En realidad esta implementación así como está no sirve para nada. Es más que mencionarlo en nivel teórico y qué sé yo. Pero la que sí sirve es una versión minimalista de esto. ¿Qué significa minimalista? Tener una lista de aristas, básicamente. O sea, básicamente es decir, A se conecta con B con peso 3. Ya está. Después, B se conecta con D, peso 1. O sea, básicamente se va a tener una lista de ternas o una tupla con 3 elementos, como quieran decirle. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Bueno, primero nos está ahorrando muchísimo espacio, no tenemos los ceros al pedo. Sirve mucho para guardar un grafo. Guardar y luego leerlo. Porque es muy simple. Simplemente lo único que tengo que hacer, puedo agregar, bueno, estos son todos los vértices, y al final después agregar todas las aristas. Esta lista de aristas. Al tener esto, es muy simple, realmente es muy simple de implementar. Me permite incluso ya tener desde el vamos cuántas aristas hay, me simplifica algunas cosas, ¿sí? Y entonces, en ese caso, obviamente es verdad, esto se vuelve ODE en espacio, las búsquedas no mejoran, pero por lo menos mejoró el espacio. Pero eso es lo bueno de que justamente lo puedo guardar directamente en un archivo y es fácil de leer. Lo guardo en un CSV, donde tengo origen, destino. De vuelta, si es un grafo no dirigido, es lo mismo, o sea, eso lo tengo que saber yo. Origen, destino, si el grafo es pesado, va el peso también. ¿Sí? Entonces eso es un esquema muy sencillo. Entonces conceptualmente es una matriz de incidencia lo que estamos guardando, equivalente al grafo. Eso para que lo sepan, que es una forma cómoda. Podría tranquilamente ni mencionarles esta implementación, que si les mando un archivo CSV van a entender qué carajo está pasando. Me parece que corresponde que les digamos por lo menos de esto. Entonces pasemos a una implementación que ya tenga sentido, ¿sí? No va a ser seguramente la que usemos, pero tienen que saber que esta existe porque es importante y porque tiene muchas propiedades. Entonces, bueno, pasamos. Es la matriz de adyacencia, ¿sí? Y es seguramente, si están en discreta, o sea, si están cursando discreta, esta es la implementación importante para la gente discreta. Esta no es la implementación importante para nosotros, por lo menos a estas alturas de la carrera. En otras materias adquiere más importancia. Entonces, la matriz de adyacencia lo que va a hacer es tener una columna por cada vértice y una fila por cada vértice. Entonces, lo que vamos a tener es, si yo voy a la posición de no sé, a la fila de la C a la columna D, lo que voy a decir es, che, hay una arista que salga de C y vaya a D. Obviamente en un grafo no dirigido eso va a tener algunas implicancias, ¿no? Entonces, de C a D, ¿sí? No la hay, como no la hay en el dibujo, ¿sí? Ahora, si voy de A a C, sí la hay, porque hay una arista que sale de A y entra a C. Entonces, punto número 1. ¿Alguien nota algo en esta matriz en particular? ¿No tenés como datos repetidos? ¿En qué sentido datos? Y
Si A va a C, C va a A, en este caso es medio el Pepe Sí, sí. tener eso. A, También, eso es otro tema, pero justamente, ¿qué consecuencia tiene eso sobre la matriz en este caso? que la puedes reducir. No, pero ¿cómo es esta Va a matriz? ser una matriz simétrica. Exactamente, es una matriz Cuadrada. simétrica. Si el grafo es no dirigido, la matriz de adyacencia es simétrica. Que después se puede... Hay un detalle. Es muy probable que la matriz de adyacencia esté llena de ceros. Es lo más probable. ¿Sí? Eso se lo pueden más o menos imaginar. Justamente porque para que esta matriz esté llena, deberíamos tener un grafo completo. ¿Sí? Bueno, hay algoritmos, por lo menos a día de hoy, no los vemos en esta materia, pero hay algoritmos que permiten optimizar el uso en el caso que sepamos que tenemos matrices dispersas, o sea, con muchos ceros. Son algoritmos que optimizan el espacio y todo, reducen un poquitito la velocidad, pero, o sea, obviamente basándose en que hay pocos unos, es poca la velocidad que perdemos, a cambio ganamos muchísimo en espacio. Eso es importante porque si no, esta matriz puede no entrar en memoria, ¿sí? O sea, es muy lindo en el pizarrón cuando le estamos explicando las propiedades, pero después no, como, bueno, no le puedo hacer un carajo con esto, ¿sí? Entonces, efectivamente, una cosa que se podría llegar a hacer es optimizarlo sabiendo, che, la mitad del espacio rátelo porque la matriz es simétrica. Eso podría hacerse tranquilamente, si quisiéramos, ¿sí? Pero en el caso de un grafo dirigido, la matriz no va a ser simétrica. Porque no necesariamente porque A se conecte a C, C se va a conectar a A. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. O sea, en el caso, acá tenemos el grafo dirigido, ven, esta matriz no es simétrica, incluso de la diagonal para abajo tiene solo ceros. Eso es casualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta matriz? Esta es una matriz, por supuesto que es cuadrada, porque literalmente tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Es una matriz que tiene propiedades de matriz y como cualquier matriz podemos aplicarle transformaciones lineales. Como cualquier matriz podemos aplicar, o sea, podemos multiplicarlo por un vector, que eso tiene sus consecuencias matemáticas, implicancias. Le estoy aplicando una transformación lineal al vector, le estoy aplicando como una transformación lineal en función del grafo, lo cual es medio raro, ¿no? Es una matriz cuadrada, tranquilamente puedo calcular los autovalores y autovectores, ¿sí? Y eso tiene implicancias. Los autovalores y autovectores nos dan mucha información sobre este grafo, ¿sí? Yo sé que esto dice, no, para esto, álgebra me dijeron que solo servía para enseñar álgebra. No, álgebra sirve un montón para lo que es teoría de grafos, álgebra sirve un montón para lo que es machine learning, que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, eso como más datos todavía que les puedo llegar a dar. Para que sepan, esas cosas no es algo que vayamos a usar acá, eso se los aseguro. Como justamente no usamos muchas de las, ahí dicen, a un punto se trabaja con descomposición espectral, sí, teoría de algoritmos 2, vemos algoritmos que implican el uso, por ejemplo, de lo que se llama clustering espectral. Eso es un caso para encontrar lo que se llaman comunidades. En otro caso también se usa para determinar quiénes son los vértices más importantes, por ejemplo. Y después, bueno, y en lo que se llama organización de datos también se ve, pero no aplicado en grafos en general. Pero también se podría aplicar en grafos. Incluso existe lo que se llama en análisis 3, se ve una operación que se llama de convolución, que se aplica a funciones, y se puede aplicar la convolución para hacer machine learning sobre imágenes. Bueno, se puede aplicar la convolución a grafos, y eso es definir al grafo de forma matemática. Así que eso lo menciono como cosas. O sea, la matemática que ven no es al pedo. Toda la matemática se usa. Obviamente en algunas ramas se va a usar más, en otras menos. Así que bueno, ¿cuánto cuesta esta matriz en espacio? ¿Sí? Les pongo acá esta para que nos quede a mano. Sería vértices, esa cantidad de vértices al cuadrado. Exactamente, ¿sí? La cantidad de vértices al cuadrado. Perdón que no estoy empezando a poner la tablet porque lo voy a necesitar para después. Sí, la cantidad de vértices al cuadrado. Entonces, siguen llegando mails acá.
Perdón. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? Bueno, acá y lo más probable es que me voy a tener que rehacer la matriz. Eso es un problema, ¿sí? Porque tengo que agregar una columna y eso, como ya les dije, es un problema. Entonces, como tengo que agregar una columna, en general agregar un vértice suele ser cuadrático. Incluso si lo hiciéramos muy bien, nos va a costar un montón. Esta es una representación que no es muy útil si yo tengo que ir agregando y sacando vértices. Esa es la verdad. Pero si yo ya sé con cuántos vértices voy a trabajar, bueno, ahí y sé que no va a mutar, por lo menos para mi aplicación esto no va a mutar, ok, entonces pasa a ser una implementación válida. Puede ocupar más o menos en el espacio, pero es válida, ¿sí? Obviamente siempre que me entre en memoria, ¿no? Eso lo menciono porque si va agregar una lista, ¿cuánto me cuesta? Acá. O de 1. Porque vamos directamente al vértice y decimos coincidencia con el otro vértice y ya está. Exactamente, ¿sí? Agregar una lista de A a D, es decir, bueno, A, D, no sé, con peso 5, voy a tener un 5 acá. Recordemos, esto es una matriz, es un vector de vectores, si lo queremos ver de alguna manera. Eso es acceder en O de 1, ¿sí? Eso de vuelta es un arreglo de arreglos, acceder en O de 1. No es un arreglo de listas enlazadas ni nada raro. Entonces, agregar un vértice es un problema. Ocupa una cantidad importante de espacio, pero con cosas que no vemos acá se puede ya optimizar. Agregar una lista es O de 1. Ver si dos vértices son adyacentes es O de 1, porque si yo quiero, che, B y A son adyacentes, acá me va a decir que no, porque si yo voy a la posición B, a la fila B, columna A, acá hay un 0. ¿Sí? Entonces, no son adyacentes, o sea, en ese sentido, porque el grafo es dirigido. Ahora, si yo digo A y B son adyacentes, o sea, en ese sentido, A y B, sí, porque voy a la fila A, columna B, 3. Estos son adyacentes. Eso es O de 1, de vuelta. Si el grafo es no dirigido, obviamente, no sé, si fíjame, A y D son adyacentes, me fijo, A con D, 1. Y obviamente D con A va a ser 1 también. De vuelta, la matriz esta va a ser simétrica. Y después, obtener todos los adyacentes de un vértice, esto va a ser O de B, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, vengo acá y me tengo que fijar cada uno, o sea, me tengo que recorrer esta fila, básicamente. Porque tengo que ver quiénes son todos los que salen de A. Entonces esto eso es O de B, necesariamente. No puedo saltearme columnas de alguna manera. ¿Sí? Entonces es una implementación que es mucho mejor que la anterior, que tiene sus problemas, primero, en espacio, ocupa bastante en memoria, pero puede llegar a mejorar, y también obtener todos los adyacentes a un vértice cuesta, porque cuesta la cantidad. ¿Sí? Imagínense que el grafo tiene miles de vértices, me los tengo que ver cada uno. Eso es un problema. Pero ver si dos vértices en particular son adyacentes es rapidísimo. Eso es como, bueno, son pros y contras. Ocupa más en espacio, pero bueno, tiene pros y contras. Ahora vamos a ver otra, que es lista de adyacencia. Perdónenme esto de acá que quedó otro cuatrimestre y dije, lo dejo igual por cualquier cosa. Por si a alguien le importa. Y acá, bánquenme ¿qué pasó? ¿Dónde miércoles me quedó esto? Aunque me cambio de diapositivas. Esto simplemente porque es muchísimo más fácil dibujarles esto que poner, no sé, a hablar de esto. Entonces, la versión de listas
de adyacencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar el mismo grafo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestro hermoso amigo grafo. Es el mismo de antes, pero dibujado con mi mano, así que a agarrársela. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener acá un vector. En general va a ser un vector, podría ser una lista enlazada también, pero es un vector. Donde en cada lugar vamos a tener alguna lista. C, A, D, B, E y F. Y yo veo la pantalla que estoy compartiendo, o sea, yo la estoy viendo acá. ¿Ustedes la ven? ¿Sí? Ok. Sí, sí, lo vemos. Sí, Ok, listo. Perdón, Gonzalo, pero más sos vos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener acá dentro de este vector, para cada uno, una lista enlazada con los adyacentes. Podría ser un vector de vectores, pero a simplicidad vamos a dejarlo con una lista enlazada. Entonces, para A vamos a tener AB, AD y AE. Perdón, este era A, hice para C. P y A. C, B y D. Para D tenemos E, A y F. Perdón por esta F. Bueno, es una F, porfis. Créanme. Para B tenemos C, E y A. Tenemos B y D. Y para F, tenemos D nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a pasar directamente a las preguntas, se las leo desde acá. ¿Cuánto espacio va a gastar esto? Esta pregunta no es fácil. Dicen O de B. Gabriel, si vos decís O de B, el problema es que me estás diciendo... sería O de B por la cantidad de adyacencias. Claro, ahí estamos en un pequeño problema. Si decimos O de B, decimos, esta representación no depende de cuántas aristas tiene, siempre pesa lo mismo, lo cual no es cierto, porque tener más aristas significa tener más cosas acá. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tiene que tener en cuenta las aristas. Ahora el tema es, tenemos que considerar cuánto cuesta cada una de estas. ¿Sí? Ahora, la arista de la primera, supongamos que tengo un vértice. ¿Sí? Yo lo que voy a tener es, esto de acá, seguro cuesta O de B. ¿Sí? Eso es seguro, espero que estemos todos de acuerdo. La primera parte es O de B. ¿Sí? Ahora, el problema es cuánto cuesta. La primera lista va a costar O de E1. ¿Sí? Digamos, esto no me sirve de nada porque me está diciendo, bueno, la de una. La segunda lista me va a costar O de E2. Y así con todas. ¿Qué va a pasar? Yo sumo todo E1, E2, así. Esto, en total, va a terminar siendo O de... Bueno, voy a sacar las O para que quede directo, porque en realidad no es O, esto es exacto. ¿Sí? La primera lista me va a costar E1, en espacio, ¿sí? La segunda lista, E2. Y así con todas. Eso, en total, es 2 veces E. 2 veces la cantidad total de aristas, ¿sí? Porque cada extremo lo estoy contando 2 veces. Porque C con A, esto acá, C con A, lo cuento acá y lo cuento acá, ¿sí? Entonces, literalmente tengo 2 veces la cantidad de aristas. Eso en un grafo no dirigido, ¿sí? Esto, obviamente, cuando hablamos de notación O, esto hace que esta parte de acá sea O de E. Si el grafo es de
volví. Entonces, Se cerró la presentación. sí. Ah, reapareció, bien. Entonces, para un grafo dirigido, la cantidad de, o sea, esto de acá va a ser literalmente E, no va a ser 2 veces C, porque cada arista aparece una sola vez. ¿Sí? Entonces, en un caso o en otro, va a hacer la cantidad de aristas, ¿sí? O sea, O de la cantidad de aristas. Entonces, en total, esto es O de B más C, que es menos que el cuadrático que nos costaba antes. Entonces, fíjense que esto guarda la mínima cantidad de información necesaria en memoria. ¿Sí? Entonces, porque es literalmente B más C, menos que eso, o sea, no tenés la información completa. Entonces, en este caso tenemos lineal en ambas variables, que es algo muy lindo. ¿Sí? Entonces, eso, punto positivo. Entonces, ¿por qué suma? No es como una matriz. Esto no es una matriz. ¿Sí? O sea, esto acá no tiene una matriz. No tengo todo el resto del bicherío. Obviamente tiene otras consecuencias. No es todo lindo. Entonces, esto es O de B más C porque literalmente acá, esta lista es la cantidad de aristas que tenga el vértice 1. Esto es cuántas, el vértice 1 digo por el primero que viene. Esto es en espacio, ¿sí? La segunda va a ser la cantidad de aristas que tenga la segunda. Esto va a ser la cantidad de aristas que tenga la tercera, ¿sí? Entonces, obviamente si es no dirigido, va a ser 2 veces la cantidad de aristas en total. En el caso de dirigido va a ser una vez la cantidad de aristas totales. En cualquiera de los casos es O de esta parte, ¿sí? Esta parte de acá. La otra parte es O de B. Por eso es que se suman. ¿Sí? Porque en total era O de un lado, en total es O de B del otro, entonces se suman, porque en el espacio se suman las dos cosas. ¿Sí? Si fuera O de B por esto, diciendo que por cada vértice estoy guardando todas las aristas, lo cual no es cierto. Cosa que en la matriz de incidencia sí. Acá tampoco sea O de B cuadrado. ¿Sí? No pensemos en el peor caso, porque tenemos dos variables acá. ¿Sí? Si en el peor de los casos es B cuadrado, bueno, va a quedar completito, pero eso va a pasar solito. No necesitamos poner ese caso. Entonces, es verdad que en el caso de la matriz de adyacencia no influye. O sea, la matriz es completa o no, va a gastar lo mismo. Bueno, eso por un lado. Mánquenme nada más que pongo acá. Después, bueno, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Espero que más o menos se vea que esto me cuesta o bien O de 1, y ya está, u O de B, si además, como por ejemplo en los diccionarios, queremos fijarnos, che, ¿no está el vértice ya antes? Por ejemplo, quiero volver a agregar a D, entonces me tengo que fijar, está, ¿sí? Entonces, voy a tener que ir fijando uno por uno, nada, no me tengo que buscarlo, ¿sí? Entonces, eso me cuesta u O de 1 u O de B, en general vamos a decir O de B, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? O sea, yo digo, che, unime a D con C. Me va a costar O de B. ¿Por qué? Porque primero tengo que, supongamos ese grafo no dirigido para hacer el mismo ejemplo, ¿no? Pero para unir estos dos, así, yo tengo que buscar primero la lista de C. Bueno, acá lo encontré, justo está primero, pero es una casualidad. Y tengo que acá agregarle, perdón que acá me quedó una rayita, pero está de más. Tengo que agregarle D. Y ahora también tengo que buscar a D. Llegar acá y agregarle C. ¿Sí? Entonces, ya estar buscando acá me cuesta O de B. Voy a hacer dos búsquedas, van a ser dos O de B, pero es lo mismo. Podemos sumarles dos O de B nuevos si tenemos que recorrer estas listas de acá para ver si ya estaban unidos. ¿Sí? Entonces, esto es O de B. De una forma u otra, esto es O de B. Contra añadir una arista en la matriz de adyacencia que era O de 1. Como, bueno, ganamos en espacio, perdimos un poquito en velocidad. ¿Sí? Después, agregar
A cambio va a agregar un vértice, es entre todo no tan grave. Ver si dos vértices son adyacentes, así como la materia de incidencia, de adyacencia era O de 1, acá de vuelta va a ser O de B. Porque si yo quiero fijarme, che, E y F son adyacentes, voy a tener que fijarme, encontrar la lista de y después ponerme a iterar. Tuc, 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 tuc. Más allá de qué tan larga pueda ser esta lista, el problema es que tengo que encontrarla. Encontrar esa lista es O de B. ¿Sí? Entonces, ver si dos vértices son adyacentes es O de B. ¿Sí? Después en la práctica les van a hacer incluso toda una tablita con todos estos órdenes, así que no se gasten demasiado con esto. Está pensado como para que ahora vayamos adquiriendo conceptos. Y no quiero demorarme mucho más. Y después, obtener todos los adyacentes va a ser O de B, que en este caso es lo mismo que antes, porque tengo que encontrar esa lista. Tengo que encontrarla. Después ya está, ya la tengo. Sí, por ejemplo, quiero todos los adyacentes de D. Bueno, tengo que encontrar la lista de D. Y después simplemente tengo que copiar o devolver esa misma lista, depende de cómo lo quiera hacer. ¿Sí? Eso más que nada. Y acá, de vuelta, obviamente, no me importa si la lista es enlazada, si la lista es una lista de Python, que es en realidad un arreglo. No me importa. ¿Sí? Acá no nos importa eso. Espero que alguien más o menos se esté dando cuenta de, che, el gran problema es buscar esta lista. Y eso lo podríamos llegar a mejorar. ¿Sí? Entonces, y ahí vamos a ir a la última implementación, que es una variante. ¿Sí? Y vamos a ir rápidamente. Hola. Hola. O sea, quiero dejar de presentar. Ahí está. Para presentar nuevamente acá. Bueno, entonces, por cualquier cosa, estas diapositivas están cargadas en el Drive y tienen como millones de notas al pie por todos lados escritos, ¿sí? Bueno, acá spoileé todo, pero bueno. Lo que vamos a hacer es ahora juntar más o menos las dos implementaciones, matriz de adyacencia y lista de adyacencia. La implementación pura de lista de adyacencia es la que les acabo de dar. Nunca en la vida se implementa así, porque no hay ninguna razón en general. ¿Sí? Pero bueno, a nivel teórico hay que darlo. ¿Por qué no? Porque espero que más o menos alguien se haya dado cuenta que, che, y si hasheamos los vértices no podemos acceder en O de 1 en un arreglo. Bueno, lo que se suele, en general las listas de adyacencia se pueden implementar como listas de listas, diccionario de listas o diccionario de diccionarios. ¿Sí? O sea, yo tengo un diccionario, o sea, en vez de tener esa lista, o sea, ese arreglo o lista inicial, lo que tengo es un diccionario, donde la clave es el vértice y el dato es la lista de adyacentes. ¿Sí? Y otra opción es tener un diccionario y que los datos, cada uno sea un diccionario. ¿Sí? Si eso nos sirve. En general se usa alguna de estas dos. Esta es un poco más, pesa menos en memoria. Esta es un poco más rápida todavía. En general no hay ninguna razón para no usar esta. Pero esta es un poquito más simple de usar. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos por cada vértice tendríamos un diccionario diferente. Porque sería un diccionario o conjunto, depende del caso. ¿Sí? Si es un grafo no pesado, podría ser un conjunto nada más. Pero podría ser sin un diccionario donde me fijo el diccionario de A, o sea, la clave A, por decirlo de una manera, me da otro diccionario. Yo quiero ver, bueno, cuál es el peso de la arista entre A y B. Me fijo el diccionario de A. En B me fijo el peso, que puede ser el dato. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta en espacio? Va a ser O de B más C, porque es esencialmente lo mismo que antes. Obviamente va a ocupar más, porque hay diccionarios de por medio que cuestan más, pero sigue siendo una cantidad proporcional en todos los casos. ¿Cuánto me cuesta crear un vértice? Eso de 1, porque incluso aunque querramos verificar si un vértice ya estaba, se mantiene el O de 1, ¿sí? Porque es consultar en un diccionario. Y después es agregar en un diccionario, todo de 1. Agregar una lista, O de 1, porque lo único que tengo que hacer es ir a la lista de adyacencias,
que si está implementado como un diccionario de diccionarios es OD1 de cajón. Incluso verificar si que alguno ya estaba. Y si no, la realidad es que en general las listas van a ser muy cortas. ¿Sí? O sea, siempre va a haber un caso donde hay un vértice que está conectado con un montón, pero eso es un caso raro. ¿Sí? Entonces, en general vamos a poder considerar que las listas son muy cortas, entonces, no, tal vez, aunque fuera un diccionario de listas, podemos decir que es sí o de una. Obviamente acá con los grafos, como las cosas se vuelven un poco más grises. ¿Sí? Nosotros lo vamos a considerar válido, háganlo en función en general, del TP. En los ejercicios, en general no va a importar. O sea, en general no va a importar mucho si es diccionario de listas o diccionario de diccionarios, porque en general lo que nos va a importar es la primitiva de obtener todos los adyacentes, que en cualquiera de los dos casos es lo mismo, porque acá si es diccionario de diccionarios lo que nos va a cambiar es si queremos validar si alguno ya estaba o no estaba. O sea, ver si dos son adyacentes. Eso es lo máximo que nos puede llegar a cambiar un poquitito. En general, a niveles de los ejercicios pueden considerar que es OD1 esa parte y está todo bien. Lo que tienen que saber es que les podemos decir en algún ejercicio implementar en función de si, obviamente, del lado si están haciendo una función, están del lado bárbara. No importa la implementación, pero sí va a cambiar en la complejidad. Entonces usted tiene que saber que en función de la implementación que sea, las primitivas tienen diferentes complejidades que me van a afectar a la complejidad de mi algoritmo. ¿Sí? No lo tienen que implementar diferente, pero tienen que saber que va a tener consecuencias. Entonces, simplemente para hacerla corta y terminar acá, voy a dejar algunas definiciones. Primero, un camino simple, esto está medio en orden incorrecto. Un camino es simplemente un recorrido que yo hago que es válido dentro del grafo. ¿Sí? O sea, me muevo siempre por aristas. Y en el caso de dirigido, en el sentido correcto. Un camino simple es uno donde paso por cada vértice una sola vez. O sea, no tiene que ser todos los vértices, pero por todos los que paso una sola vez. Un ciclo es un camino en el que empiezo y termino en el mismo vértice. ¿Sí? Y en general vamos a considerarlo que por lo menos tenga dos aristas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué digo dos aristas diferentes? Porque si no, en cada grafo no dirigido siempre tenemos ciclos, porque puedo hacer esto y esto. ¿Sí? ¿Cómo puedo empezar? Y vuelvo. Y no tiene mucho sentido como definición. En el grafo dirigido eso sí tendría sentido, porque significa que hay una ida y vuelta. Pero en el grafo dirigido no. Entonces por eso digo, por lo menos que sean dos aristas diferentes. Entonces, eso por un lado. Componente conexa es para grafos no dirigidos, solamente que es el conjunto de vértices desde el cual yo puedo llegar de uno al otro. ¿Sí? Es eso. O sea, yo acá, o sea, supongamos que todo esto es mi grafo, todo esto es una componente conexa, porque de este puedo ir a C, o sea, eventualmente tengo un camino que me lleva a C, y esto es otra componente conexa, porque de G puedo ir a H, de H puedo ir a G, pero de C no puedo ir a G, no tengo forma. Como no tengo forma, no son parte de la misma componente conexa. ¿Sí? Esto es solamente válido para no dirigidos. ¿Sí? Para dirigidos tenemos componente débil y fuertemente conexa. Componente débilmente conexa es, literalmente, si yo le saco el sentido, o sea, lo vuelvo no dirigido, ¿cómo son las componentes conexas? O sea, todo esto es una componente débilmente conexa. O sea, básicamente, si yo tengo un dibujito y tengo liñitas entre ellos, ¿sí? O sea, todo este bichito acá es una componente débilmente conexa. Y una componente fuertemente conexa es aquello que son los conjuntos de vértices donde todos pueden ir de unos a otros, con el sentido de las aristas. O sea, es la misma definición de componente conexa, pero ahora teniendo en cuenta el sentido de las aristas, ¿sí? Entonces, en este caso, no vamos a entrar mucho más en detalle porque lo vamos a ver más adelante, este tema de fuertemente conexa y todo lo más. En este caso, lo que va a suceder es que este vértice
porque cada uno de los vértices está en una componente fuertemente conexa diferente. Porque fíjense que de A puede ir a B, pero de B no puede ir a, de B puede ir a D, pero de D no puede ir a B. De C puede ir a, y así, ¿sí? Entonces, cada uno está en una componente fuertemente conexa diferente. No entro mucho más en detalle porque vamos a tener una clase especialmente de esto. Y después, grado es básicamente cuántas aristas en un grafo no dirigido es cuántas aristas tiene un vértice. Entonces, ¿cuántas aristas tiene este vértice? Tiene grado 3. Este tiene grado 3, este tiene grado 2, este tiene grado 1, la F. ¿Sí? La D tiene grado 3 también. En un grafo dirigido, diferenciamos en grado de entrada y de salida. ¿Sí? Por ejemplo, A tiene grado de salida 1, porque tiene una salida, una arista saliente, y 0 de grado de entrada, porque ninguna arista entra. B tiene grado de entrada 1 y grado de salida 3. D tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1. E tiene grado de entrada 3 y grado de salida 0. ¿Sí? Con eso estamos de definiciones. La clase que viene, arranco con esto que sería hacer un primer ejemplo, que dado un grafo obtener todas las aristas. Así empezamos, ¿sí? Ahora no los metemos porque ya son las 7:05 y me van a sacar carpiendo. Así que cortemos acá, descansen ahora 5 minutos y ahora siguen con la práctica. Así que bueno, corto acá la grabación.